Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Hoy estoy súper ilusionada porque la invitada de hoy nos trae un tema súper hiper nuevo en este espacio, un tema que para mí ella lo tiene sumamente integrado naturalmente en ella. La conocí en un programa con mi psicóloga y que era de desarrollo personal en un punto de su vida que literalmente no tenía idea que se iba a dedicar a eso. Y desde el minuto uno a mí me llamó la atención lo magnética que eran las energías de sus espacios. Me llamaba mucho la atención cómo estaba distribuido y simplemente ella no hacía absolutamente nada de hablar de eso, pero se sentaba y era como que, wow, súper intrigante cómo estaba todo dispuesto en su espacio. Y traerla aquí para mí es un sueño porque literalmente ahora ella, gracias a todo este desarrollo personal y a todas las diosidencias que hubo en su vida, está habitando ese sueño que en ese momento ni siquiera existía y hoy nos va a traer de una manera súper fácil y digerible cómo manejar la energía de nuestros espacios porque ella literalmente te lo muestra de una manera ligera y magnética que a mí me encanta. Ella es Emilia Medina y nos va a hablar acerca del Feng Shui. Ella es una interiorista y consultora de Feng Shui y es un placer para mí, Emi, tenerte aquí. Bienvenida. Hola Carlita, no, gracias a vos. El placer es mío y es un honor que me recibas acá en tu podcast. Muchas gracias, Emi. Cuéntame, por favor, empecemos contándoles a todo el mundo cómo llegaste hasta aquí. ¿Siempre te interesó esto? ¿Qué hacías antes? ¿Cómo te dedicaste al Feng Shui? Ok, es una historia un poco larga, te la voy a tratar de resumir. Yo estudié arquitectura, me gradué en el 2017. En ese mismo año me vine a vivir a Buenos Aires. Yo soy de Quito, de Ecuador, y bueno, me vine a vivir acá. Siempre me apasionó el interiorismo, siempre amé la decoración. A mí me puedes dejar en un almacén de diseño, de decoración y me puedo quedar un día entero. O sea, de verdad es Wow. algo que me apasiona. Y, y obviamente que cuando me vine a vivir acá y empecé a tener un lugar propio en mi casa, bueno, con mi esposo, pude trasladarlo a mis espacios, todo ese gusto por la estética, que también tiene que ver con mi carrera. Y bueno, obviamente fue algo que siempre quise hacer. Como te dije, cuando llegué acá, empecé a aplicar a trabajos de interiorista, de diseñadora, sin parar, pero bueno, viste que a veces la vida tiene otros planes, y me surgió la oportunidad de trabajar como agente inmobiliario y fueron 5 años que estuve Wow. trabajando, sí, en el rubro inmobiliario, vendiendo casas, departamentos, em, y aprendí muchísimo, no solo de ese rubro, sino de que me pareció que había algo muy loco y muy increíble que empecé a notar a medida que iba visitando casas, visitando departamentos, entrando a tantos espacios, y es cómo la misma casa, un mismo lugar puede atraer tanto a alguien y repeler a otra persona. Eso me Wow. pasaba con las visitas que hacía, sí. ¿Y Y bueno, esto lo empezar como hacías tú como a... que en casas que estaban vacías o ya estaban decoradas? Ambas, habían casas que estaban vacías y bueno, también entraba mucho la imaginación de la persona que llega, como visualizarse Wow. viviendo ahí, y también en propiedades con habitantes, o sea, que los propietarios estaban habitando todavía el espacio, pero todo esto, Carlita, te digo que va más allá de cómo la propiedad se veía, porque la persona iba a conocer la propiedad sabiendo cómo se veía, porque la veían en fotos en la publicación, entonces un poco ya tenían la idea de cómo se veía, un poco ya sabían que entraba dentro del presupuesto, que tenía las habitaciones que necesitaban. Entonces, lo que empecé a ver es, una vez que la persona llegaba, cómo era la química, una vez que la energía de la casa se fundía con la energía de la persona. A veces era como instantáneo, como, wow, este es mi lugar, y avanzaban con la compra, y otras veces no, por más que era el precio, por más que era la zona que buscaban, por más que estaba todo, había algo que no dejaba avanzar. Entonces,
claro, darte cuenta que hay algo más allá de lo lógico y racional, ¿no? A mí me pasó con mi Increíble. departamento, que fue tipo, lo sentí, era este. Y no sé si te ha pasado a Wow. vos, pero hay Sí, sí, algo como sí. que siempre se esconde detrás, Que ¿no? De conectas. las decisiones racionales. Y me encanta Totalmente, esto porque es totalmente. justamente yo lo que trato es como que más allá de lo que diga la lógica, porque la mente funciona en base a todas tus experiencias, a lo que conoce, pero cuando tú lo sientes es como que no tiene explicación, o sea, no hay explicación. Y qué hermoso que gracias a permitirte probar una profesión que no era exactamente la tuya, tú pudiste llegar a esto. Totalmente, pero porque yo sinceramente siento que todo o sea, hoy obviamente con el diario de lunes y viéndolo en retrospectiva, siento como que todo se tenía que dar así porque fueron todos los pasos que me llevaron a estar donde estoy hoy. Qué hermoso que lo des... Todos los pasos que fui dando me llevaron a donde estoy hoy. O sea, parece que no tiene nada que ver la arquitectura relacionada con el rubro inmobiliario, después relacionada con el Feng Shui, pero en realidad para mí fue como que el camino que tenía que seguir para dar hoy con lo que realmente me apasiona, que es el Feng Shui. Eh, Wow, y es como así que todas las que piezas se juntaron, ¿no? sí, totalmente. Todo se juntó. De hecho, durante esos 5 años que estuve trabajando como asesor inmobiliario, me surgieron algunos proyectos de interiorismo, entonces pude, como no lo dejé tan abandonado, entonces pude seguir como que con mi carrera. Sin embargo, bueno, después de un tiempo, ya en el último año, año y medio antes de dejar el trabajo, ya como que empecé a sentir que cada vez me demandaba muchísimo más, cada vez, sí, me demandaba más energía que yo ya no estaba dispuesta a entregarle al trabajo Wow. porque ya me empezaba a pesar hacer algo que no me gustaba. Entonces, claro, entonces eso empezó a desencadenar en una especie de crisis existencial en la que Wow. justo nos conocimos mientras la transitaba, porque fue en ese periodo en el que dije, bueno, me empecé a replantear un montón de cosas, no solo a nivel profesional, sino también personal. Pero bueno, una de esas cosas fue dejar el trabajo. Yo tomé la decisión de dejar y no tenía idea de qué quería hacer. O sea, de verdad que no tenía idea porque ya pensar en hacer interiorismo no me llenaba. O sea, era algo como que, ok, sí, siempre me gustó esto, pero hoy no conecto, no conectaba con eso. Entonces, como Qué que, hermoso. Te paro ahí un ratito, Emi. ¿Cómo te diste sí, permiso de renunciar sin tener aún completa claridad? Es algo que yo siento que mi comunidad tienen, batallan mucho con esto de que esa necesidad de tener todas las cosas claras, que se vea seguro, perfecto para dar ese paso, ¿no? Eso de que quiero saber exactamente que esto va a resultar para yo poder lanzarme, para yo poder arriesgarme. ¿Qué te hizo a ti dar ese salto? Porque no tenías idea qué ibas a hacer. totalmente, no fue una decisión tomada con lógica, no fue una decisión planeada, simplemente fue un día que me desperté y no paré de llorar en todo el día, como que ya sentía como que no podía más, o sea, no fue planeado, no fue que lo Wow, pensé y dije, bueno, listo, hoy va a ser el último día, simplemente fue tomar la decisión, escuché, yo creo que en un momento hay señales, el cuerpo, todo te va pidiendo, te va diciendo, te van, como que uno empieza a sentir un malestar, después el malestar es cada vez más grande y uno deja pasar el tiempo porque no hace sentido, porque quiere saber lo que viene siguiente, entonces no quiere soltar lo que ya tiene, pero en un momento ya creo que todo grita, el cuerpo grita, uno llega como a un colapso y para mí fue permitirme escuchar todo lo que estaba pasando y sentir todo lo que estaba pasando dentro mío. Ese día tuve terapia, o sea, pues, tuve sesión con mi psicólogo, ese día tuve una sesión de reflexología que también ha sido una herramienta que me ha permitido un montón conectar con mi cuerpo, con toda la memoria también que tienen las células. Bueno, es increíble cómo dejarte un poco bajar de la mente y sentir más del cuerpo y simplemente me lancé, o sea, necesitaba hacer espacio porque si no generaba espacio no iba a llegar nada nuevo tampoco.
Uno a veces piensa que tiene que tener ya lo otro listo, pero no da espacio para que eso otro pueda llegar tenga cabida en tu vida, ¿verdad? totalmente. Entonces Y cómo simplemente fue fue listo, dentro lo de ese hice. espacio fue lo que llegó el Feng Shui a tu vida? ¿De dónde salió? O sea, Sí, ¿por qué te interesó eso? yo había escuchado hablar de Feng Shui antes, algunas veces había llegado como que la información a mí y me interesaba, entonces lo investigaba, iba a internet y la verdad que toda la información que podía obtener me parecía o contradictoria o por ahí un poco superficial o por ahí un poco confusa, entonces como que nunca terminaba como de adentrarme del todo. Entonces me pasó que fue justo en ese periodo, no fue instantáneo, no fue el día que yo decidí dejar el trabajo, que al día siguiente me llegó la información de nuevo. Oh, wow. Simplemente fue, como te digo, hacer ese vacío y mucha introspección, mucho trabajo personal, empezar a entender que sí, lo lógico sería ahora sí dedicarme al interiorismo, pero bueno, ya no conecto tanto. ¿Por qué no conecto tanto? ¿Por qué no estoy conectando tanto con mi profesión? Me empezaban a interesar otras cosas, me empecé a conocer a través de no solo de la terapia, pero también de, no sé, la astrología, el diseño humano, o sea, todas estas herramientas, la numerología, todas estas herramientas que están ahí para eso, para un poco ayudarnos a entender y, y a conocernos más. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho todo el tema energético. Y ahí sí fue que me llegó de nuevo la información eh, y me decidí a estudiarla, me decidí a ir a fondo, o sea, no hacer el research en Google y quedarme ahí, o sea, empecé a investigar un montón en libros, en internet, ver todos los perfiles de redes sociales que podía encontrar de gente que esté hablando de esto y obvio, llegaba a la misma información, alguna que me rezaba más, otra menos, pero bueno, pude tomarme literalmente, creo que fueron semanas, si no te diría que fue un Wow. mes entero, de juntar toda esta información y empezar a discernir cuál me hacía sentido y cuál no. Y ahí empezar a buscar un maestro, que bueno, eso es otra historia, pero también fue una búsqueda de, bueno, ok, ¿quién me va a enseñar esto? ¿Dónde me puedo certificar? Que no solo fue una certificación, fueron varias. eh, y que sigo cursando, o sea, no pienso dejar nunca de aprender esto porque es algo increíble, pero bueno, sí, empezar a dar el primer paso de animarme a aprender y a ver Y experimentar qué eso también mi que te intuición. llamaba la atención, ¿no? Porque yo creo que eso también es algo que pasa mucho, que es como que queremos, ay, sí, me llama la atención esto, pero no nos damos ese paso, ese chance de experimentar cómo se siente esa información en nosotros. Y eso también me encanta que conectamos con esto de diseño humano, porque yo también estaba como que cursando, o sea, me llamaba mucho la atención en ese tiempo y fue como que literal, o sea, para mí el diseño humano ha sido una herramienta como para darte un mapa energético de ti y qué loco, porque a la final Feng Shui también se relaciona un montón con la energía. Y ahí quisiera que por favor nos expliques qué es, porque yo no podría explicarlo y cuéntanos tú para alguien que no nunca ha escuchado de eso, ¿qué es Feng Shui exactamente? A ver, el Feng Shui es una práctica milenaria que nace en China, que básicamente lo que busca es la ocupación consciente y armónica del ser humano en el espacio en el que habita, ¿sí? Para que éste pueda tener una influencia favorable sobre él. Em, Existen varias escuelas de Feng Shui, varias corrientes, como te decía. Yo me dedico a lo que es Feng Shui clásico, que tendría, o sea, vendría a ser la escuela de la brújula y la escuela de las formas. Son las que estudian una construcción en base a cálculos del espacio y del tiempo que nos permitan obtener la información energética del espacio para su estudio e interpretación. O sea, es algo muy parecido a lo que hace una carta astral con Pues nosotros diseño o humano, ¿no? o un Human Design Chart. O sea, es exactamente lo mismo trasladado a espacios. O sea, es un mapa Wow. energético del espacio en el que habitas. Dependiendo de la fecha en la que se construyó, y de la orientación que tiene, la propiedad adquiere o retiene ciertas energías propias dentro de ella. Y esa es la energía de tu casa.
y son energías fijas, pero también todos los años hay energías que entran y se quedan una temporada. Entonces, para mí es, o sea, literalmente es como la carta natal de tu casa, que uno, por ejemplo, yo soy Leo de Sol y ascendente y Luna en Virgo. Nunca voy a dejar de ser eso, porque no voy a poder volver a nacer, pero cada año tengo una revolución solar, que tengo unas energías diferentes que entran y bueno, e interactúan conmigo. Lo mismo le pasa a la casa. La casa siempre va a tener la misma energía, a menos que no tenga una reestructuración gigante y ahí vuelvan a nacer. Pero bueno, siempre va a tener la misma energía, pero todos los años, todos los meses, todos los días entran energías que están ahí un tiempito y después se van. Entonces, claro, uno cuando ya sabe esta información, mira la casa diferente y obviamente conecta con la casa de una forma totalmente diferente, que va más allá de la estética del espacio. Total. Wow. Y esto que tú dices del espacio de la casa también sirve, por ejemplo, para el lugar donde tú trabajas, para una oficina, para una, qué sé, una quinta, sirve para cualquier espacio. Para cualquier espacio, el Feng Shui se puede aplicar en viviendas, se puede aplicar en locales, en comercios, en oficinas. Obviamente que va a variar dependiendo el uso que se tenga, pero sí, obviamente se puede hacer una lectura de la energía de cualquier espacio. Después, obviamente, sí, no es lo mismo equilibrar la energía de una casa, porque en la casa tenemos que tener ciertos sectores más yin o más yang, que bueno, es yin y el yang es uno de los fundamentos del Feng Shui, igual que el Qi, que es la energía vital. O sea, siempre en Feng Shui vamos a hablar del Qi, que es la energía vital que nace del universo y que no se puede generar de forma artificial. La energía vital nace del universo y está. Y lo que sí puede es transformarse, no se puede eliminar, pero se puede transformar en energía favorable o en energía desfavorable. Eso ya Y depende este de, aquí claro, que tú de nos las dices, formas energía vital, internas. todos los espacios tienen. Todos los espacios tienen, todo tiene ki. O sea, nosotros también tenemos energía vital, tenemos ki. Por ejemplo, la acupuntura, ¿qué es lo que hace? Que es otra rama de la metafísica china de donde nace el Feng Shui. La acupuntura, Wow. eh, la acupuntura, a través de la acupuntura podemos, o sea, a ver, no soy experta, hago acupuntura, tengo mi doctor que me lo hace, pero básicamente lo que busca es destrabar estos bloqueos de ki, donde se estancan a través de meridianos y a través del uso de una aguja puede intervenir puntualmente donde este ki está estancado. Lo mismo hace el Feng Shui. El Feng Shui interviene puntualmente en los espacios para que la energía que está trabada o la energía que no es tan favorable pueda convertirse en favorable y bueno, y nosotros por ende podamos tener una mejor calidad de vida, porque eso Wow. te va a influir sí o sí, lo vas a notar, Interesante. Wow, y sí. esto que tú dices interviene en los espacios, me refiero. Yo justamente estaba haciendo una terapia con un naturópata, se llama, que es una especie de quiropráctico y acupunturista. Entonces, él lo que hace es como que te pone unas agujitas en estos trigger points, porque es como que tu músculo está como que tenso, y lo que hace con las agujitas es como destensarlo, no permitir que de nuevo fluya toda la sangre, que hace lo que te sientas normal. En este caso de la casa, qué es la agujita en la casa? O sea, ¿cómo haces que fluya la energía? ¿Mueves objetos o qué tienes que hacer? Porque hay muchas personas que son bastante escépticos y es como que, ok, tengo que hacer un ritual, tengo que hacer, yo tengo algo así como de pasar palo santo de vez en cuando. Y mi esposo es como que, oye, ya vas a empezar con tus humos, me sabe decir cosas así, ¿me entiendes? Como que, ¿qué es eso de limpiar y permitir que fluyan las energías con el Feng Shui? Ok, sí, los rituales están bien. A mí también me gusta aprender palo santo, hacer todo ese tipo de cosas, pero eso no tiene nada que ver con el Feng Shui, pero la gente piensa que sí, que el Feng Shui es hacer rituales o, por ejemplo, poner amuletos eh, Mm. o objetos de otras culturas y que te vas a hacer millonario poniendo moviendo muebles o cambiando colores. Y la verdad que no, no es eso. Antes Cuando, que, antes que tú nos cuentes, te interrumpo porque ahorita que tú me sí. dices de eso, se me viene que justamente
cómo llegó el Feng Shui a mi vida fue como un podcast para este cierres de año, que fue como que a Ujú. mí, para mí es como que me gusta algo y me consumo un montón de información por temporadas, ¿no? Entonces llegó esto y algo que decían ahí es que tienes, no sé si era que tienes o no tienes que poner unas cosas sobre la refri y era de conseguirte unas moneditas chinas. Por eso dije, chuta, o sea, esto es complicado, se me vino para mí. Y cuando yo justo leí este post que tú decías que no se trata de hacer rituales, ¿qué sí es Feng Shui y cómo lo aplicamos en nuestra hogar? Totalmente, te entiendo, esa información también llegó a mí en un principio, pero bueno, yo te voy a explicar lo que es el Feng Shui clásico, ¿sí? ¿Ok? Y cómo traslado, cómo hago esta intervención en el espacio. Se la puede hacer de varias maneras. La primera es siempre teniendo el plano energético de la casa. Cuando uno tiene el plano energético, va a saber dónde están interviniendo energías más favorables y otras más desfavorables. Todas las casas tienen ciertas energías que están más, o sea, que favorecen más, otras que favorecen menos, y también depende de quién habita el espacio. La misma energía a veces no se comporta de cierta manera con una persona que con otra. Entonces es una cebolla que hay que empezar a pelar todas las capas. Entonces, una vez que yo identifico cuáles son las energías que son favorables en mi casa y en dónde están, ok, las potencio a través de los elementos, que es la otra pata del Feng Shui. Mm. Los 5 elementos que son el fuego, la madera, el metal, la tierra y el agua, y que no hay que confundir que los elementos son materia, o sea, los elementos son energía bueno, que se representa a través de estos 5 elementos, pero que es 5 tipos de transformación del ki. Eso es lo que son los elementos. Entonces, Wow. yo sé que puedo potenciar una energía que es de fuego y que es favorable, entonces la potencio con un elemento que alimente esa energía, por ejemplo, la madera, que la madera alimenta el fuego. Entonces, claro, pongo en mi casa un objeto que represente la madera, porque hay objetos y colores y formas que representan estos elementos. Entonces, ahí yo empiezo a equilibrar los espacios, a compensar la energía. Y, y eso es una manera que se puede hacer. Y también otra manera es a través de las formas, que es de la escuela más antigua del Feng Shui, que obviamente es empezar a ver cómo están distribuidos el mobiliario dentro de mi casa. Hay cosas que parece que no influyen, pero influyen un montón. Por ejemplo, no tener un buen respaldo en tu cama, trabajar con la pared, con una pared enfrente, sin un buen respaldo atrás. O sea, hay cosas que de verdad influyen en cómo circula el ki y cómo te afecta a ti. Por ejemplo, dormir abajo de una viga, eso es una flecha envenenada, que en Feng Shui se dice así. Wow. ¿Por qué? Porque son formas que te están apuntando directamente y que aunque uno piense que no tiene nada que ver y que no te va a afectar, te va a afectar, sobre todo en lugares donde pasas más de 5 horas diarias ahí. Entonces, es un complemento entre analizar la energía y ver cómo equilibrarla y analizar las formas y ver cómo te están afectando y cómo podemos mejorar la distribución de ellas. Eso es el Feng Shui clásico. Wow, súper interesante porque literal, o sea, hay veces que simplemente llegamos, y yo creo que también esto de cuando tú migras, o sea, no es común que de una vayas y compres una casa, o sea, tienes que arrendar por un tiempo y en mi caso yo me he mudado algunas veces y es como que llegas y no, o sea, no es como que se pasa esto y ahora cómo voy a distribuir los espacios para que la energía fluya igual, o sea, fluya en favor de mí. Y de verdad, o sea, yo sí siento que primero sí hay espacios donde haces clic y que por más como tú dijiste que sea todo favorable, simplemente no haces clic, pero luego hay cierta manera de en que tú mueves cosas y tú te sientes diferente. Y así como el diseño Total. humano, como interviene cuando estás cierto de otras personas, al lado de otras personas, que tú sientes y absorbes energía, se me hizo mucha relación a esto que tú dijiste, ¿no? A esto que tú dijiste de que cómo está distribuido los espacios, las energías de estos de los 5 elementos que tanto tienes en tu casa. Y
resumiendo todo esto que me dijiste, ¿cómo podríamos decir, para qué me sirve esto? Para yo poder sentirme más ligera, para poder crear en el espacio en el que estoy, o para qué es exactamente que me sirve a mí aplicar el Feng Shui en mi hogar o en el espacio donde yo me desenvuelvo. Bueno, a ver, las energías propias de la casa, eh, en Feng Shui se las llama estrellas voladoras. Los chinos tienen ¿Estrellas nombres muy voladoras? sí, sí, los Oh, wow. chinos tienen nombres chistosos, pero básicamente son energías y cada energía tiene su característica, su polaridad, su arquetipo, tiene partes del cuerpo que están relacionadas, Wow. tiene cualidades positivas, cualidades negativas que pueda generar. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una energía puntual que está desequilibrada en la casa? Te digo, una estrella que estás durmiendo bajo cierta energía, porque todos dormimos bajo cierta energía que está ahí, que es la energía más yin, por así decirlo, que se le dice la estrella de montaña. Claro, esta estrella, a ver, hay que saber cuál es y cómo nos está influyendo, porque por ahí está generando que no duermas bien, te está generando insomnio, Claro, te está wow. generando algún dolor puntual o está generando o te está influyendo de una forma en la que te está comportando de cierta manera. Entonces es súper importante como que empezar a entender eso, no para asustarse, porque para nada, pero para poder tener esa información para actuar ante eso, porque así como nos pueden afectar de forma desfavorable, también hay energías que son súper favorecedoras. Entonces, poder potenciar todas esas energías va a hacer que te sientas mejor a nivel también de salud, a nivel de bienestar, pero también que puedan haber más oportunidades llegando a tu vida porque estás moviendo energía favorable que ya está en tu casa. Y eso obviamente Wow. que no lo es todo. A ver, no lo es todo la energía que está en la casa, porque también influye en Feng Shui decimos las tres suertes. Tenemos la suerte del cielo, que es como, o sea, es el plan de nuestra alma, que el plan que eligió nuestra alma antes de encarnar, donde nacemos, todo, absolutamente todo lo que ya está dado del cielo. Después está la suerte del hombre, que es nuestro libre albedrío y las decisiones que tomamos diariamente, que para mí es la más importante, creería. Y después está la suerte de la tierra, que es el lugar en el que habitamos, que obviamente nos influye. Entonces el Feng Shui actúa en la suerte de la tierra, pero después están las otras dos suertes. Wow. Después está, o sea, está todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, cómo actuamos. Entonces, toda esta información que te da tu casa te permite tomar acción para mejorar tu calidad de vida y te vas a sentir más cómodo habitándola. O sea, también es experimentar empíricamente eso. A ver, si cambio, no sé, en el estudio de Feng Shui me salió, Emi me recomendó que tengo que cambiar los colores de la sala por color, en vez de tanto azul, capaz que tengo que poner más verde. Bueno, probemos y veamos, esperemos un tiempo para ver cómo me siento. O esta silla en la que me siento todos los días y trabajo, la tengo que mover un poquito más a un costado para que pueda yo tener una pared detrás y te pueda tener un espacio abierto enfrente. Bueno, voy a probar una semana trabajando así a ver cómo me siento. Todo es prueba y a ver cómo empiezas a sentir los cambios que parecería que son, o sea, si yo te digo que tienes que cambiar los colores de tu sala para equilibrar una energía, es como que o sea, no estamos tan acostumbrados a todo esto, es como que, ok, es una estupidez, pero la verdad es que no, cuando uno se empieza a dar cuenta que hay un orden que se esconde detrás de lo evidente y que influye tanto en nuestra vida, y uno ya empieza a ver todo de diferente manera y empieza a ver su casa de diferente forma. Entonces ya no le parece una estupidez cambiar los colores solo porque sí, No. porque No, y claro, o sea, algo que a mí me pasó cuando yo me mudé acá también era esto de que, bueno, es que como es temporal, entonces no voy a, no sé, comprar tantas cosas o arreglar como a mí me gustaría, pero luego fue como que, o sea, son 6 meses de mi vida mínimo y ¿por qué no me voy a permitir sentirme cómoda y a gusto en el lugar donde estoy? O sea, yo creo que eso es súper, súper total, importante. Y dentro total. de esto que tú dijiste, por ejemplo, yo me mudo a un lugar. ¿Qué pasa si no sé el año de?
construcción o construcción. exactamente los datos. ¿Cómo funciona este estudio? ¿Cómo yo puedo saber más de esta energía si es que yo no tengo idea de cuándo fue construido? Y no, no sé, es como, es un poco bueno, como si no sabes la hora de tu nacimiento, más o menos, cómo sacamos tu carta natal o tu Human Design Chart. Ok, o sea, es En caso de necesario Feng saber Shui, el año en que fue construido o qué exactamente necesitas saber. no se necesita ser tan exactos como para sacar la carta astral, que es literalmente la hora en la que naciste. Feng ¿Ya? Shui funciona por periodos de tiempo de 20 años. Entonces, si vos no sabes exactamente el año que se construyó tu casa, pero sabes que por ahí entre el 80 y el 2000 seguro, listo, ya Ah, ok, tenemos un periodo de perfecto. tiempo y eso ya me puede dar el mapa energético. O sea, Ah, funciona, perfecto. Entonces no esto es como que funciona tenga que con ser algo periodos de 20 exactamente años. de las escrituras que tengo que conseguirme de quién me arrienda o de dónde estoy cogiendo, sino es como No, que más. y hay muchos factores que entran en juego, porque por ejemplo la casa se construyó en el 80, pero en el 2010 se la reformó por completo, o sea, se le sacaron las ventanas, se pusieron otras, se levantó el techo, o sea, y la casa volvió a nacer. Entonces ya Wow. no es del 80, sino volvió a nacer en el 2010. Y bueno, dentro del 2010 ya sé en qué periodo de tiempo fue construida para yo poder acceder al mapa energético. Como te dije, son periodos de 20 años. Acabamos de salir de un gran periodo que fue el periodo 8 que se terminó ahora en 2024, y recién estamos arrancando periodo 9. Eso también es muy interesante, pero bueno, es otro tema. Así que eso es lo que se tiene que tener en cuenta. No el año exacto, pero sí necesitamos un periodo. Y en caso de que, bueno, justo la casa se construyó, no estoy muy segura, pero fue entre tal año y tal año y justo se cambia de periodo en ese tiempo, hay que probar con los dos posibles planos energéticos a ver cuál es el que es, porque hay algo que pasa y que uno se va a dar cuenta cuando es el plano energético de su casa, porque te voy a empezar a decir, ok, esta es la energía, y te vas a identificar y vas a decir, sí, a mí me pasó esto. O sea, es como hasta casi un poco predictivo lo que puede llegar a hablar un plano Wow. energético de la casa. Te habla de los habitantes, te habla de los acontecimientos. Yo me quedé loca con los estudios que he hecho y con el de mi propia casa, cómo te habla las personas que viven ahí. Y yo sí creo fuertemente que la gente, todos nosotros, atraemos la casa en la que vivimos cada periodo de nuestra vida, porque hay algo que ella nos tiene que enseñar. O sea, es parte del plan de nuestra alma, la casa en la que vivimos cada periodo de tiempo. Qué Em, hermoso, siento que todo eh, lo que tú hablas es como que una filosofía de vida, ¿no? O sea, cómo conocerte y permitirte vivir tus sueños a través del lugar en el que habitas. Es lindísimo. No tenía idea que era todo esto, porque tú nos hablas de varias aristas y literal, es como una filosofía de vida el Feng Shui. O sea, te da mucho de qué explorar de ti y de las cosas que tú haces, de cómo te relacionas gracias al espacio en el que habitas. sí, 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 el Feng Shui nace igual de la metafísica china, y de la filosofía, bueno, del taoísmo. Y que un poco todo lo que es la metafísica china sí te habla de este orden invisible que se esconde detrás de todo. Entonces, de que lo que vemos, lo que somos, o sea, todo lo tangible, lo material es el resultado de un montón de procesos que se dan en un plano que no vemos y que nos influyen un montón. El taoísmo, todo lo que es el equilibrio, el wu wei, o sea, el yin y el yang, todo tiene que tener su cierto equilibrio, que no significa que todo tiene que estar exactamente igual, sino que tiene que compensar todo todo tiene que estar compensado de alguna forma. En nuestra vida hablamos del yin y el yang y lo transpolo a la energía femenina, a la energía masculina. ¿Cuánto no hemos hablado de lo importante que es saber balancear estas dos energías en cada persona? Porque una persona que está totalmente en su energía femenina necesita un poco de energía masculina como para poder accionar, como bueno, yo no soy experta en, en estos temas, más que son más de crecimiento personal, pero sí tengo una idea clara de que nada en ningún extremo opuesto es saludable tampoco. Entonces en Feng Shui pasa igual, nada en un extremo, nada en una polaridad total va a funcionar, porque tiene que haber un equilibrio. Entonces van a haber lugares de tu casa, por ejemplo, que sí necesitan ser mucho más bien, mucho más calmadas, mucho más oscuras. Quizá el dormitorio tiene que ser
un ambiente mucho más yin para propiciar un buen descanso. Pero tampoco puede ser 100% yin, que no esté ventilado, que no le entre una gota de luz, o sea, todo en su equilibrio Wow, perfecto y justo. Esto es lo que yo amo del Feng Shui, porque es como, aparte es cómo lo puedo integrar en mi vida, porque estamos, y es increíble que ahora todo lo tratamos de una forma mucho más holística, entonces nos preocupamos por cuidar nuestra mente, por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar nuestra espiritualidad, pero nos olvidamos de cuidar del espacio, entonces nos olvidamos que habitamos en un espacio 24 horas al día, 7 días de la semana, y tenemos que hacer parte de todo este cuidado holístico que le damos a nuestra vida, porque la energía del espacio influye un montón en nuestra vida. total. Para mí Y es como una tú fuente dijiste, de bienestar mi espacio. exacto, y además como tú dijiste, o sea, y incluso si es que tú trabajas afuera, es como tienes 8 horas de dormir o bueno, con la cena y todo, mínimo 10 horas al día en que pasas en ese espacio. Y obviamente, como tú dices, somos seres holísticos y absorbemos energía constantemente. Y dentro de ese aspecto de que nosotros tenemos que prestarle atención, que nos puede contribuir muchísimo. A mí me encantó un post que hiciste hace poco de cómo tú le hablas a tu casa, porque yo aprendí esto con Haru, ¿no? O sea, de traerle flores, me encantó. O sea, ahí estoy haciendo esta costumbre contigo de ponerle flores y flores frescas. Y ¿cómo empezó a construirse esta relación con tu casa? ¿De dónde nació y en qué ha contribuido en tu vida a generar esta relación? Bueno, yo me mudé acá en el 2018. La casa estaba recién terminada, el departamento, no es una casa, es un departamento, estaba recién terminado de construir, así que bueno, somos las únicas personas que hemos vivido acá, mi marido y yo, y bueno, y Wow, mi hijo de cuatro patas. Em, y la casa el departamento es luminoso, es lindo. Yo siendo interiorista, imagínate, siempre como que lo decoré lindo, bien. Quizá en un momento me di cuenta que todo lo que ponía no estaba siendo funcional y por más que el espacio se veía bien, yo no me sentía bien en la casa, no me sentía cómoda, no sabía ni siquiera qué colores poner, o sea, porque decía, wow. bueno, sí, esto combina, pero como que no había una profundidad que respaldara todas mis decisiones de interiorista. Entonces era como que, sí, ponía cosas y después de un periodo de tiempo no me gustaba, no me sentía bien y fue mucho tiempo de prueba y error e ir cambiando cosas que, bueno, me fueron acercando un poco más a sentirme más a gusto con el espacio, con la decoración, pero una vez que ya, o sea, apliqué de verdad Feng Shui a mi casa y empecé a primero vaciar, porque uno acumula objetos, tiene cosas que están porque sí, que están ahí, el adorno, la cosita esta que me traje de este lado, pero que no me gusta, pero bueno, le pongo ahí, bueno, literalmente como que, y eso es un paso previo a Feng Shui que todos podrían hacerlo, Total, y ahí que quiero es empezar hacerte a una vaciar. pausa porque a mí me voló la cabeza. Yo justamente trato mucho este tema de que cómo esperas que tus sueños lleguen a tu vida si no hay espacio, como cuando tenemos un closet, quiero ropa nueva, pero tu closet está así stuff con millones de cosas que ni siquiera te pones, que te regalaron y que no te gustan. ¿Cómo puedes tú recibir o cómo puede entender el universo de que de verdad quieres eso que dices que quieres? Y a mí me fascinó la manera en que tú explicaste esto de los espacios. ¿Qué significa hacer espacio dentro del Feng Shui y por qué es tan importante? A ver, vaciar no es propiamente Feng Shui, ¿ok? Pero es la antesala, es el paso previo e indispensable para que puedas aplicar Wow. Feng Shui en tu casa, porque si no, tu casa no está, primero, libre de acumulación, libre de objetos que no te gustan, que no te representan, que no, ya no van, o sea, ya no sirven. Pueden ser todos los objetos rotos que tenemos, pero pueden ser también todas las cosas que están ahí, pero que ya no nos representan más. Ujú. Entonces, hay que hacer el trabajo de sacar eso. Y es un trabajo que te demanda mucho, no solo a nivel físico, porque son días y días de ir sacando, depende de lo grande que sea tu casa, pero de ir ambiente por ambiente, sacando todo y también es un trabajo muy emocional, porque uno como que, bueno, a veces guarda cosas y que te atan emocionalmente a alguna etapa de tu vida anterior
o que te recuerdan a alguna persona y la verdad es que, bueno, es un trabajo de estar totalmente presente para hacer lo que te representa hoy y soltar el pasado y proyectar para que cosas nuevas lleguen a tu futuro, a tu vida y a tu hogar. Entonces hay que empezar a sacar todo paso por paso. Yo en mi página web tengo un recurso descargable, una guía de que, o sea, es una guía de tips generales de Feng Shui, porque yo no te puedo hablar de qué color poner en tu sala porque no tengo la menor idea de qué energías hay, entonces ahí no me meto. Pero sí hay cosas a nivel general que se pueden hacer que te van a mejorar un montón la forma en la que estás habitando el espacio. Y una de esas, indispensable, es el vacío. Ya solo, a mí me pasó que solo habiendo vaciado, ya me sentí mucho mejor en la casa. O sea, solo haciendo el Wow. ejercicio de vaciar, ya cambió y mejoró un montón la energía y después obviamente es hacer una buena limpieza física, después está hacer una buena limpieza energética, que eso ya va a depender porque hay veces que hay que llamar a un profesional para que te ayude con una limpieza energética porque bueno, hay planos de energía sutil que no vemos y que están, y entonces y que también el Feng Shui tampoco los puede llegar a atacar del todo. Entonces, el Feng Shui trabaja con la energía de tu casa, pero después de las energías que pueden estar dando vueltas de otros planos, también hay que empezar a entender que es todo, como te dije, capas y capas y capas de la cebolla, de planos de energía, pero bueno, hacer eso, hacerlo del vacío es de verdad como ya de por sí muy, muy favorecedor como para que el ambiente se sienta más ligero. Y una vez que tenemos todo eso hecho, ahí sí podemos empezar a aplicar cualquier armonización de Feng Shui que se necesita en el espacio. Pero hay cosas a nivel de formas también que la gente lo puede hacer. Como te Wow, qué dije, tener un interesante. buen Y dentro de esto que nos dices, por ejemplo, si es que yo quiero empezar ya. Antes de realizar este estudio contigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer ya? Primero, este vacío que nos dices que para mí, o sea, hacer algo con tu cuerpo físico ya libera muchísima energía y espacio mental e interno de tu cuerpo. Entonces, a mí me encanta este tema y qué hermoso que se lo trate como de antesala, ¿no? Como, porque es como que preparar el terreno para lo que tú quieres crear. Y ¿qué puede empezar a hacer alguien que está súper interesada en esto y que quiere hacer algo ya en su casa? Aparte de este vacío, ¿qué más? ¿Qué consejos generales? Y me encantó lo que tú dijiste, que no le puedes decir de qué color pinte su casa ni nada, porque necesita ser personalizado, porque yo creo que nada que es súper general, no existe una fórmula general secreta para que le funcione a todo el mundo, porque si tú ocupas una fórmula general, obviamente vas a llegar a decir que, chuta, esto no me está funcionando porque no es personalizado y no está leyendo, como bien nos dijiste, la energía de tu espacio. Pero ¿qué sí podemos empezar a hacer si queremos incluir al Feng Shui en nuestra vida? Totalmente, totalmente, Carlita. Pero bueno, sí hay cosas que se pueden hacer, como te digo. Lo principal es preparar el espacio, tener una casa sana. ¿Qué significa tener una casa sana? Fijarse que no hayan humedades, que las puertas cierren bien, que las ventanas cierren bien, que no hay nada dañado. Y si lo hay, que bueno, a veces puede pasar. Tengo una ventana dañada, tengo humedad en tal sector. Bueno, antes de comprar ningún adorno, antes de pintar ninguna pared, antes de hacer absolutamente nada, arreglar eso, porque esas son las bases de una casa sana. ¿De qué te Wow. sirve tener los mejores muebles si tienes humedades o si las puertas no cierran bien? O si está roto algo. Entonces lo principal es arreglar todo lo que se pueda que está dañado, hacer el vacío, como hablábamos, limpiar una buena limpieza física, una buena limpieza energética. em, y bueno, ahí ya tienes un espacio totalmente fértil para poder aplicar Feng Shui. Y bueno, a nivel general también de formas, pueden hacer un montón de cosas. Eh, tener o sea, en Feng Shui se llaman animales celestiales, que son estas representaciones figurativas que, como te decía, si sé que mi espacio de trabajo eh, no tiene una pared
detrás, o sea, que yo estoy trabajando sin una pared detrás y con una pared adelante, o sea, como si estuviera, no sé, castigado de frente a la pared. Wow, yo trabajo Ah, así en mi oficina. ok, entonces, bueno, puedes hacer el experimento, porque es experimentar, de moverte a un lugar en el que tenga una pared sólida, sólida detrás y un espacio abierto delante. A ver cómo me siento. ¿Y qué ¿Qué más? pasa si, por ejemplo, no tenemos? O sea, mi oficina es literal como que es como que un coworking y no hay una pared, o sea, es como varios escritorios al lado y si me muevo voy a estar al otro lado, pero sigue sin haber como que una pared, o bueno, sí hay una pared, pero no es directa, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa si es que no podemos cambiarnos físicamente? ¿Hay algún objeto que nos pueda ayudar? ¿Hay alguna manera en que yo pueda ubicarme que me pueda facilitar esto cuando no es posible al momento como que, no sé, pintar la pared, me invento, ¿me entiendes? Si no, a ver, claro, si es, me imagino que eso es en tu oficina, en el lugar donde trabajas, fuera de Exacto, tu casa. Claro que sí, no tienes mucho chance de de elegir cambiarme. exactamente. En ese caso sí recomendaría tener una silla con un cabezal alto, o sea, que te pueda Ok, cubrir perfecto. hasta por lo menos la cabeza. Em, sí, eso, mucho más, mucho más no te podría decir porque no estoy viendo el espacio, pero por lo menos tener una silla con el respaldo alto ya te va a cambiar un montón. Em, En el dormitorio, por ejemplo, el dormitorio es para mí uno de los lugares más importantes de la casa porque es donde pasamos 8 horas descansando, que es, o sea, durmiendo. Una de las cosas más importantes que hacemos es dormir, porque nos recargamos, porque si no dormimos Ujú. bien, no podemos vivir bien. Entonces, en el dormitorio hay que hacer que la energía que predomine sea yin, o sea, calmada, silenciosa, cómoda, ordenada. Tratar de no acumular demasiado en el dormitorio, o sea, no tener muchos Wow. objetos, que sea algo mucho más minimalista. Si se puede evitar trabajar en la habitación, hay que evitar, porque no está bueno que se junte la energía de trabajo con la energía de descanso. A veces eso no es posible y la gente es el único espacio donde uno puede ir a trabajar, porque capaz que, no sé, tu departamento tiene solo un dormitorio y alguien está trabajando ya en la sala, entonces te tienes que ir al dormitorio. Si es el caso, ventilar después de que trabajes. O sea, y ventilar Wow. siempre. Ventilar de las primeras cosas que puedes hacer en el día, ventilar 20-30 minutos cada ambiente, tener un respaldo atrás de la cama. Yo sé que ahora está muy de moda no tener respaldos, es más tener estantes encima que se ven divinos, pero que no son favorecedores. Evitar tener espejos que te reflejen mientras duermes. Wow. Ahora también es muy común encontrarse con departamentos que tienen ya el placard o el closet con los espejos al lado de la cama. Eso es nefasto porque, aunque no lo creas, no te permite descansar bien. ¿Por qué? Porque tienes tu cerebro reptiliano, que es el encargado de, bueno, de todas estas funciones bueno, de lo Sobrevivir. instintivo, claro, de sobrevivir, de lo instintivo. O sea, el subconsciente va a estar pensando que hay alguien al frente tuyo que te está viendo, por más que vos sepas que eres vos y que es un espejo y que no pasa nada. Igualmente, Wow. cuando tu espalda está descubierta, tú sabes que estás en tu casa y que no va a entrar un ladrón y no va a haber nadie que te ataque por la espalda, pero no lo sabe tu cerebro reptiliano. Entonces, son este tipo de cosas que parecen que no hacen efecto, pero sí te causan un gran efecto. Entonces evitaría tener un espejo que me refleje mientras duermo, evitaría dormir abajo de una viga. Es más, evitaría tener una cama con cajonera abajo. Viste que ahora también hay la cama que tienes abajo donde Sí, pones sí, 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 cosas. sí. El ki tiene que circular libremente, o sea, mientras menos objetos tengamos en el dormitorio, mejor. Em, Qué Eso, bueno, eso a hermoso nivel de dormitorio esto, me parece porque de súper verdad es importante. como este nuevo, o sea, me has abierto un montón esta perspectiva de ver primero la relación que construye uno con su casa, con el espacio que habita y también esta magia de estos espacios vacíos físicamente, físicamente de todo el literal, el espacio y las posibilidades que genera el que se pueda mover energía libremente. Y me ha gustado un montón esta manera, estas
tips, se puede decir, súper prácticos que también por cosas que ya podemos empezar, por donde podemos ya empezar a palpar cómo fluye la energía, cómo nos sentimos en esos espacios para ya poder adentrarnos más, ¿no? Porque si eso ya genera un impacto en mi vida, imagínate cómo es tener ya un estudio completo. Y Emi, Te para ir vuela la cerrando, cabeza, te juro, te vuela la cabeza. me Sí. encantaría eso, que nos expliques cómo podemos trabajar contigo, qué es exactamente estos servicios que tú das y cómo lo podemos eso ya llevar al plano físico, ¿no? Nuestra vida, trabajando contigo. Bueno, sí, se nos pasó volando el tiempo. Hay un Hijo de montón de madre. cosas que me gustaría, porque hay un montón de cosas que sí pueden hacer si no tienes un estudio a nivel general. Pero bueno, como te dije, eso está en mi web. Se puede, después te dejo si Perfecto, voy quieres a el dejar link aquí de mi tus web. datos para que puedan acceder porque me pareció increíble, o sea, estas cosas que nos dijiste, o sea, son cosas tan prácticas que las podemos empezar a implementar ya, o sea, y por eso a mí me ha Total. encantado cómo tú compartes esta información porque se siente súper ligera y cuando tú me empezaste a hablar de, o sea, cómo fue para ti esta experiencia de aprender, es como que, wow, o sea, no parece, cuando yo te escucho a ti, es como que ya está esta información masticadita, así que les recomiendo un montón seguirle a la Emi. Y me ha encantado, de verdad. Podríamos hacer otro episodio de cómo ya empezar a vivir, ¿no? El Feng Shui en tu vida Sí, diaria. miles de cosas para ahondar. Pero bueno, eso te quería decir. A nivel general, me gustaría dar mucho más. En mi web van a encontrar una guía descargable de pasos generales para poder empezar a aplicar Feng Shui si no tienes un plano energético. Y si quisieras tener un plano energético del espacio y realmente tener el estudio de Feng Shui, yo lo veo como un manual de instrucciones de tu casa. Literalmente es el Hermoso. manual de instrucciones de tu casa, es cómo usarlo, qué sectores son favorecedores, qué sectores no lo son tanto, cómo aplicar, cómo equilibrar la energía del espacio a través de la decoración. Y esto no quiere decir que vas a tener que redecorar para nada, pero sí vamos a ver qué cambios se tienen que hacer y cómo hacerlos puntualmente de la manera más ligera y más también o sea, y que conecten también con la persona, porque uno piensa, ay, no, voy a aplicar Feng Shui en mi casa, voy a empezar a tener que poner budas o gatitos con la patita o monedas Exacto. chinas, o no, y Los nada que ver. rituales. No. Una casa con Feng Shui, uno entra y no se da cuenta por las amuletos que tiene, se da Pero cuenta se siente. por la energía que tiene, y es Y eso, créame, impresionante. como yo te dije, Emi, eso va mucho más allá de las pantallas porque para mí fue, o sea, te juro que tu espacio cada vez que teníamos sesiones grupales en el programa que hicimos, o sea, era como que, wow, o sea, cuánta energía se desprendía de ese lugar, me daba tanta paz mirarte, era como que literal, o sea, se siente más allá de la cualquier distancia, no me imagino cómo será llegar a tu casa. Sí, igual hay que estar, sí, gracias, Carlitos. Me encanta lo que me dices, y me pone muy feliz porque es un espacio que yo le pongo mucho amor. Como te dije, mi casa es mi fuente de bienestar y sí, y bueno, y una vez que pude conocerla, conecté con ella a nivel que no pensé que iba a poder conectar a un nivel así con mi espacio. Así que bueno, para quien esté interesado en tener un estudio de Feng Shui, me ofrezco mis servicios online a cualquier parte del mundo. Es algo que podemos hacerlo de forma remota, por suerte, con Hermoso. información que, bueno, voy a necesitar cierta información y, y pueden también acceder a estos servicios a través de mi página web. Tengo tres tipos diferentes. Uno que es más completo, que es ya con un proyecto de interiorismo. Esto es para alguien que recién se mudó y no quiere saber nada con decorar, entonces quiere la propuesta de decoración, pero el interiorismo que yo brindo hoy nace del plano energético. O sea, yo no vuelvo a proponer nada si no sé qué energías hay en el Wow, espacio qué porque no sé hermoso. cómo le va a funcionar mejor, claro. Y después no, después puedes obtener un estudio de Feng Shui que simplemente es si vos estás bien con tu casa, o sea, a nivel de decoración no necesitas redecorar, pero sí te gustaría armonizarla, conocerla, no sé, como ya empezar a saber, es como, ok, voy a empezar a conocer a mi casa, qué energías hay, porque por ahí me están afectando y no me doy cuenta que me están afectando. Em, y después, bueno, también tengo otro servicio de asesoría, que es algo un poco más básico, que es algo parecido a lo último que hablamos. Es bueno, veo tu espacio, no estudio la energía, pero a nivel de formas te puedo decir cómo destrabar los bloqueos energéticos que puedan estar habiendo. O sea, esto que te decía, vigas, o sea, espejos, o sea, empiezo
a estudiar a nivel de formas cómo poder mejorar el espacio y es un buen primer acercamiento, te diría, una asesoría. Qué Así que hermoso. bueno, Y todo esto se puede hacer esos son los online. tres, todo eso se puede hacer online, Qué sí, sí. hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, Podemos Miguel. tener también Muchísimas una gracias, de reunión verdad. para... No, gracias a vos, de verdad, gracias, porque me encanta que me hayas recibido acá en tu espacio y poder Literal, te un juro que me poco hablar está de volando esto. la cabeza y estoy como que viendo todas las cosas de mi casa y más que nada lo que me hizo muchísimo clic fue entender la relación tan profunda que puede generar en toda tu vida el relacionarte de esta manera con tus espacios, ¿no? O sea, cuánta energía disponible está si es que construyes esta relación con tu hogar, literal. O sea, Total. qué hermoso. Gracias de verdad porque has sido súper, súper generoso en todo lo que nos has compartido y estoy segura que se queda corto con todo lo que tú sabes, con toda la magia que tienes para compartir. Así que yo les voy a dejar aquí. No, antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta, Emi. Este podcast se llama La magia de sanar y quisiera saber tú, ¿cuánta magia has podido experimentar gracias al Feng Shui? ¿Tú crees que has sanado de ciertas maneras gracias al Feng Shui? 100%, 100%, porque no ha sido algo solo, no ha sido un cambio solo estético en mi casa, ha sido un cambio de raíz, un cambio de empezar a verla con otros ojos y a relacionarme de otra forma con ella. Entonces, a habitarla de una manera mucho más consciente y eso junto con otras cosas que he ido haciendo y que hago en mi vida para mejorar, para sanar o para mi bienestar, es una piecita más al rompecabezas. Entonces, nada, para mí sí, me ayudó mucho a sanar y a disfrutar cada vez más mi casa y mi día a día, por ende. Qué hermoso. Muchísimas, muchísimas gracias, Emi, por todo lo que nos has compartido. Estoy súper, súper honrada de haberte tenido aquí. Y bueno, espero también que podamos hacer próximamente un episodio con todos estos tips que tienes, pero ya nos dijiste que en tu web, que les voy a dejar aquí abajo, nos da este regalazo de todo lo como podemos empezar ya a aplicar el Feng Shui en nuestra vida. Así que muchas, muchas gracias, Emi, de verdad, por todo hoy. A vos, Carlita, te mando un beso gigante.